consumo, el padrón y lo de la nueva institución pública que decía el gobierno, ¿no? Miren, pasamos a la siguiente. Esa es la gráfica reciente de los precios de los últimos años. Alguien me decía cuando la vio que sí era una gráfica del temblor en la Ciudad de México. Es muy parecida, pero vean cómo... Y ya estamos en una nueva crisis de precios bajos, que afecta mucho a las organizaciones. Los únicos que quedan como comercializadores de organizaciones realmente son los que están en el comercio justo, ¿no? Vemos la siguiente. Miren, es una gráfica de la producción desde los 50. Entonces hay un ascenso, la helada del 55, el 75 en Brasil otra helada, la entrada del Inmecafé, llegamos a 5.6, ¿no?, millones de sacos, y después viene una crisis de bajos precios. Impacta mucho los bajos precios al nivel de la producción, baja hasta 4 millones de sacos. Después el gobierno decía, el de Cedillo, que en el Telecán de Estados Unidos iba a demandar 20 millones de sacos, que en México había que producir 16, lo cual era una tontería y un absurdo, porque no se puede desligar del mercado mundial. Todo el dinero se metió a renovar cafetales, darle plata a los productores. Llegamos a 6.2 millones de sacos, se exportaron 5.2. En marzo del 2000 el precio se desplomó. México llegó a vender el café, el Foc Laredo puesto en la frontera, bolsa en los $23, se exportó 1 millón de sacos ese mes, el precio por debajo de los $100, el diferencial y el peso se estaba apreciando. Fue una crisis terrible, ¿no? Mucha migración, entonces cambió el tipo de producción más a una producción extensiva. Ahí en el 2004-2005 la producción bajó a 3.5 millones de sacos. Después ya no se recuperó mucho, subió a 4.6 y viene el problema de la roya. Y ahí está 2015-2016, 2.2 millones de sacos. No solo afectó la roya, afectó el clima en Puebla y Veracruz, más frío y lluvias. Y después dice, bueno, ya no estamos recuperando. 3.1, la cosecha esta se habla de 3.6, dice la Zagarpa, ¿no? Pero entonces el gobierno hace un planteamiento de que va a subir a 10 millones de sacos en el 2023, luego que 15 millones de sacos y que 20, es algo fuera de la realidad, y es un error. Cuando se discutió ese planteamiento en la Cámara de Diputados cuando se vio el proyecto del nuevo instituto, nos planteamos que no era correcto esa proyección, porque si los precios bajan no se atienden los cafetales. Decíamos, bueno, llegar a 4.5 en el 2018-2019, la industria estuvo de acuerdo, y Zagarpa sigue manejando su proyección, pues era absurdo. Vemos la siguiente. Entonces, bueno, lo voy a ligar el comentario a otra gráfica, a otro cuadro. Miren, ese es el cuadro de producción de cafés arábigos lavados, cafés pergaminizados como produce México. Entonces hubo una afectación por la roya en Brasil, en Colombia. Bajó la producción, venía ya alrededor de 40 a 42 millones de sacos. No ha subido mucho la producción de este café, que hace décadas era el 70-80%. El ciclo que pasó es el 28% a nivel mundial. Entonces ahí tenemos, fíjense, hay un salto en la cosecha pasada de 41 a 46 millones de sacos. Entonces ya dice, ya nos recuperamos de la roya. Pero es Colombia, que regresa a su nivel de producción, y Honduras, que produjo 8 millones de sacos. Entonces hay un aumento de producción en varios países de manera descoordinada. Todos quieren aumentar la producción. Ese año, a nuestro juicio, con los datos que tenemos, hay una sobreoferta de 4 millones de sacos de cafés arábigos lavados. Pero como Brasil baja sus exportaciones,
parte unos meses, los naturales de Brasil son sustituidos por el café de Honduras. El café de Honduras es el más barato. Entonces hay un acumulado de inventario de 2 millones de sacos. Bueno, el cálculo de esta cosecha que ya empezó en octubre es de 48. ¿Qué va a pasar si hay una sobreoferta de 4 o 5 millones de sacos? Es una caída de los precios y los diferenciales positivos. Ahora, la mayor parte de ese aumento de producción es con un cambio de variedades. O sea, promueve los llamados catimores, ¿no? Y Jerto, ¿no? Con caturras y robustas. Café sin sombra, según de alta productividad, hay que fertilizar mucho, hay que renovar más rápido. Pero Colombia y Honduras se metieron en eso. Y en México el gobierno quería que se metiera en eso. Pero las organizaciones, bueno, han estado teniendo algunos otros planteamientos. Entonces, imagínense cuánto café a nivel mundial hay ya de arábigos lavados, que sea con sombra y que sea de variedades tradicionales. Probablemente ni el 10% ya de la producción. Y eso es muy importante de la producción mundial para una política en México. Vemos la siguiente. Miren, lo que ha impactado los precios en físico. En octubre, en marzo del 2016, el café mexicano, como fue la cosecha más baja, llegó a venderse a bolsa hasta $29 por arriba de la bolsa. Se llama diferencial positivo. Más que todos los cafés, incluso que los colombianos. En solo un año bajó prácticamente y se ha reducido, incluso solo en este mes de noviembre se redujo $1, entonces estamos en una caída, además de la bolsa, una caída de los diferenciales positivos. El café mexicano, después de venderse, llegó un día de marzo del 2016 a bolsa más $32, ahorita está a bolsa más $5. Si sigue esa tendencia, si hay una mayor producción y hay inventarios, se va a reducir. Los cafés arábigos lavados van a estar al nivel de la bolsa, y lo más seguro es que los de México se vendan por debajo de la bolsa. Y eso que todavía no llega, todavía no aumentamos la producción en México. ¿Qué va a pasar si tenemos 6, 7, 8 millones de sacos? Pues vamos a vender a bolsa menos $20. Por eso una política de producción debe estar ligada a una política de precios. Entonces ahí hay un problema, porque el gobierno, el plan que tiene es de aumentar en 400,000 hectáreas a 33 quintales todos. Cuando eso es absurdo, ¿no? Porque en Oaxaca se producen 4 o 5 quintales, pues si llegan a 12 o 15, pues ya. Nosotros planteamos una cuestión diferenciada, ¿no? Vamos la siguiente. ¿Esta de qué es la que sigue? Es aumento de producción por país. La que sigue. Bueno, esa de precios que hay ahora en Coatepec, hacemos una encuesta, pero hay una devolución del consumo. Había una miren, esto del consumo, ya escuchamos las cifras que se daban. Se encargó en el Sistema Producto Café Nacional, AMECAFé, un estudio agromonitor, que hacen estudios a nivel internacional. El resultado es, en el 2016, 2.8 millones de sacos. La Zagarpa nos había presentado para el 2015 3.1, 3.5, y decían que en el 2023 iba a ser de 8 millones de sacos el consumo. Ese dato no es correcto. Lo que Euromonitor ve, decían es que aumenta 10 por 15% anual. Bueno, no está esa gráfica. Está aumentando entre 4.5 y 5% anual. Si lo proyectamos al 2023, 5 años, da 3.8 millones de sacos. Ese estudio, que sería importante que lo conocieran, por lo que hace investigación, nuevos datos, porque eso es hay que partir esos datos, da 1.4 kilos per cápita. Lo interesante es que
se está cayendo el consumo de café soluble, ya es solo el 54%. Entonces, al ritmo que va, en 3 años, ya es más el café tostado y molido, ¿no? Y eso porque hay muchas cafeterías en México. En México son los pocos países en el mundo que está aumentando más el consumo porque tenemos margen, ¿no? Brasil son 5 kilos per cápita, Centroamérica 2.5. Ahora, la gran restricción del consumo es el modelo que metió la Nestlé. O sea, café soluble, café con robusta y que utilizan incluso cafés dañados. Entonces ahí es muy importante, nuestra conclusión es, México ya no hay que pensar demasiado en las exportaciones, ¿no? Solo vender café de buen precio, de alto precio, en mercados especiales, hay que concentrarse en el consumo nacional. Lo que la Nestlé hizo fue cambiar, pues estaba cayendo, entonces ahora vende muchas bolsitas en todas partes, que tienen hasta el 47% de azúcar, muchos conservantes, saborizantes, y algunos tienen el 7% de café, y es café soluble y de robusta importado, ¿no? En el 2016, el 60% del consumo nacional de café fue de importado. La industria reconoce 3.5 millones de sacos contra una cosecha de 2.2. Casi 2 son de robusta y una parte se exporta. Otro viene de Honduras, buena parte entró de contrabando. Le planteamos al gobierno, revisemos las importaciones, dicen hasta que se produzcan 10 millones de sacos. Ahora, los consumidores no se dan cuenta mucho de qué tipo de café es. En los Oxxos, que es el mayor punto de venta, pues ven un café regular, un café que es robusta, que es intenso, dicen intenso, y otro regular que es arábigo lavado, probablemente de Honduras, pero los consumidores no tienen Pero en fin, está aumentando el consumo en muchas cafeterías. Ahí la cuestión es que el gobierno dice, yo no me meto en la promoción del consumo. O sea, reducir el nivel de azúcar, que no se usen cafés dañados. Como se comentaba, ¿no? El sistema producto café, como los demás, se dice, los puntos principales que hay que ver es producción, consumo, importaciones, ninguno se ve. ¿Por qué? Porque está vetado por la industria, ¿no? Y el gobierno dice, pues yo no puedo hacer nada, porque esa es la cuestión. Entonces, de política de producción, creo que es un enfoque equivocado. O sea, aumentar demasiado la producción cuando no da el mercado para eso, o sea, tiene que ir acompañado. Segundo, hay que centrarnos en el consumo nacional. Vemos que las organizaciones ya también están haciendo ese giro, porque muchas decían, tienen que exportar y somos exportadores y esto y lo otro, ¿no? Y está todo el debate de las calidades. Mire, ya se reconoce que los catimores tienen menos calidad. Colombia ya prohibió la Costa Rica 95 en Huila, en un departamento. Ahora las grandes empresas están metiendo otra que se llama FE1, salchimores, que ya no se utilizan semillas sino cultivos de tejidos, que es clonación en laboratorios particulares que dominarían las grandes empresas. Entonces, en términos de producción, México es el último país que está quedando produciendo todavía con variedades tradicionales, buena parte, pero muchos dicen que no resisten a la roya. Entonces ahí hay un gran debate. No me meto en eso porque se va a tratar, ¿no? No sé si no se incluyó otra, ¿verdad? La que sigue. Bueno, miren, ahí está la del consumo. Como hacemos una proyección al 2023, no coincide con la que hace el gobierno. Sigue la otra. No, ellos tenían otro cálculo de que se iba a consumir 8 millones de sacos en el 2023. Con la tendencia que maneja Euromonitor, sería como 3.8, ¿no? Seguimos. La siguiente quiero presentar. Miren, ese es el padrón. 2004, padrón de productores de café, lo más agregado posible. En México hay muy pocos medianos y grandes productores. Nos costó mucho promover que hubiera un padrón con geoposicionamiento satelital.
se hizo, ¿no? Se empezó a hacer 2001, 2002. Desafortunadamente, los de menos de media hectárea nada más le dieron un punto central. Y muchos productores, pues, metieron ahí 2 o 3. Eran 486,000. Y se han ido subdividiendo terrenos. El padrón del 2012 llegó a 511,000. Fíjense, después del maíz es el padrón más grande. 2 minutos. Y el gobierno que entró en el 2013 dice: no, ese padrón no sirve, vamos a empezar otro, pero considerando como lo principal los documentos del productor. Entregaron 275,000 productores, solo 90,000 completos. Identificaron 25,000 productores nuevos, y por broncas internas de la burocracia de Zagarpa, ese padrón ni siquiera lo han pasado al CIAR de nuevo para complementar este padrón. Y ahora, con la aceptación de grupos de trabajo, que solo con constancias de autoridades locales, hay 600,000 que están listados como productores. Algo característico del padrón que estamos viendo actual es que se están retirando productores de zonas de Córdoba, de Coatepec, pero está creciendo mucho en las zonas indígenas. Probablemente el padrón actual, más del 90% de los productores son indígenas, y entre el 30 y 35% son mujeres. Si uno lo proyecta en 20 años, 15, 20 años, la mayoría del padrón va a ser mujeres. Fíjense. O sea, es algo interesante, porque va a ser un café prácticamente de... No voy a entrar en eso, o sea, esas tendencias que se ven. Bueno, como tengo un minuto, miren, el nuevo instituto ese del café pues no funcionó, porque pues no había acuerdo ni en la misma Zagarpa, ¿no? Ni en el gobierno, ¿no? Creó nada más expectativas falsas. Y sobre los programas de apoyo, pues hubo 3 años de un funcionario que quiso hacer una cosa, lo corrieron por corrupción, entran otros, y este año, y con eso quiero terminar, para que vean el desastre institucional que hay en las políticas presupuesto, a Zagarpa le reducen 15% el presupuesto. No ejerce el recurso, buena parte, en el primer semestre, y le mochan 4.500 millones de pesos. No se ejerce el recurso porque dicen que tenían una deuda de 20,000 millones de pesos. 13,000 era en Acerca. En Acerca estaba Baltasar Hinojosa. No sé, algunos lo ubiquen, ¿no? Se puede, bueno, fraude, ¿no? Al interior de la Zagarpa. Después siguen ahora una política de que hay que apoyar por bloques, campesinos, cafetaleros y prioridades. Entonces, abrir ventanilla y que los productores a veces lleguen, realmente ya no es solo lo que cuenta, sino después, si cada organización puede negociar sus prioridades. No se ha ejercido ahorita buena parte del recurso, lo están ejerciendo. Se va a ejercer en noviembre y diciembre para planta que tenía que sembrarse en junio, julio, y ahora lo que dicen que hay que comprobar en diciembre, porque el año que viene va a ser distinto. Las ventanillas las abren en diciembre, en enero, y van a entregar el dinero rápido porque vienen las elecciones. Entonces, pues además de dispersión de los productores, problemas de las organizaciones, sí es cierto eso que tienen más poder las grandes compañías. El gobierno pues es muy consecuente con las grandes compañías, y el presupuesto por la mayoría no se ejerce a tiempo, ¿no? Pues podríamos hablar de más cosas, pero no hay tiempo, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias.